Bueno, saludito para todo, ¿eh? Vamos a desglosar toda la información que tenemos del universo, ¿eh? Cómo se creó el universo y todo lo que tiene que ver con el universo. Esta información es muy larga. Esperamos que ustedes la absorban y esperemos que usted pueda despertar de un error que ha habido en nuestra tierra y en nuestras informaciones de los seres humanos. Vamos a comenzar y dice: Dios nos hizo imagen y semejanza, ¿verdad? Cuando buscamos imagen, cuando buscamos imagen, es parte de nuestra óptica del ojo que influye un rayo de luz que crea la imagen, ¿eh? que crea la imagen. Y cuando vamos a buscar lo que estamos hablando, vamos a irnos a que una imagen es un punto, una señal que nos indica que allí hay algo. Oiga bien, pero ese punto es un rayo de luz donde se crea la imagen. De allí sale un gráfico vectorial donde ese gráfico vectorial es lo que nos explica que un gráfico vectorial son las imágenes opuestas a la forma de mapa de bit, puesto que éstas no están compuestas por puntos, sino que se forman a partir de líneas, círculos y curvas. Es decir, para saber qué son los gráficos vectoriales, debemos saber que estos se crean a partir de figuras geométricas. Oiga bien, nos vamos al punto 2, donde está el trama. Porque de la imagen tenemos que buscar todos sus complementos. No vamos que es el trama. Y dice aquí que el trama es el nombre del conjunto de hilos que entrecruzan con cortos patrones y forman constituyente una tela. ¿A qué nos referimos? Es el nombre que recibe la disposición interna de una obra, como por ejemplo una novela o un cuento. Hasta aquí estamos totalmente correctos. Ahora bien, vamos a buscar los elementos básicos de la imagen, que es el punto, que es la vértice, la línea, el contorno, la textura, la dimensión, el movimiento, la forma, el tono, el color, la escala, la dirección. Ya podemos darnos cuenta que desde una imagen vamos a buscar la creación del universo. Oiga bien, y continuamos y decimos que una imagen es una figura que ilustra, que se asemeja a alguien, que refleja la apariencia de algo, ya sea real o imaginario, concreto o abstracto. ¿Y qué dice la Biblia de Dios? Dios nos creó a imagen y semejanza. Donde nace el punto de origen, la señal es en una óptica de una imagen de un rayo de luz que penetra, y esa es la señal, el punto de inicio. Y decimos que el vector es el segmento de recta que corta a partir de un punto del espacio. Oiga bien, ese segmento de recta, que es una línea, que es la gravedad, es el electromagnetismo, es la señal que dice aquí, vector, segmento de recta, cortada a partir de un punto del espacio. Un punto. Continuamos. En este caso estamos hablando de un espacio relativo.
Oiga bien, y dice aquí, longitud de un vector. Indica a escala la magnitud que representa. La longitud de un vector indica a la escala la magnitud que representa, porque estamos hablando de distancia. Y dice que el vector son segmentos de una línea recta que está orientada dentro de un plano bidimensional o tridimensional, también conocido como un espacio vectorial. Oiga bien, ¿y por qué un espacio vectorial? ¿Y qué acabamos de hablar? Que a partir de un punto del espacio es un segmento de recta, un vector. Continuamos. Indica cuántas veces cabe la unidad en la longitud. Oiga bien, y buscamos el significado de vector. Proviene de la palabra veré, que significa llevar. Oiga bien, veré, que significa llevar. Entonces, ¿qué hace la gravedad en el espacio? Lleva. Es lo que significa vector, en esa línea de la gravedad, porque es una línea en donde curva y donde puede ser lineal. El electromagnetismo es lo que lleva la energía de un lugar a otro. Por eso el universo es principio y fin. Tiene fin, aunque sea infinito, porque tiene que regresar esa energía. Por eso, cuando hablamos de un vector en las computadoras, cuando van a crear un virus para dañar algún equipo, alguna información, la propagación se usa de un vector para virus, para dañar. Usan esta información para crear energía negativa y dañar. Ahora vamos a buscar 3 formas de un vector. Los componentes, la magnitud y dirección, y la unitario. Una imagen se conoce como trazado vectorial. ¿Cómo se llama? Con número de un vector, índice. Índice. Tiene un vector, una magnitud. Ahora bien, ¿cómo se miden los vectores en física? La magnitud de un vector es la distancia entre el punto de índice P por el punto final 0. Oiga bien, ¿por dónde vamos? Cuando tratamos de hablar de índice, ¿a qué nos referimos? Porque estuvimos hablando de un índice. Ahora vamos a explicar. Un índice es un gráfico de línea interactivo que muestra cambios porcentuales para una colección de serie de tiempo basado en un punto de índice seleccionado. Ejemplo, vamos a cambiar un porcentual de los precios de la acción seleccionada según el día de la compra. Si usted hace una compra hoy y mañana lo va a cambiar, a subir el precio, usted va a cambiar. Si lo va a bajar, se lo venden a un precio, usted lo va a poner más bajito. Eso es un índice. Cambia en el tiempo. ¿Y qué es lo que es la gravedad? El espacio-tiempo cambia. En el tiempo, el índice cambia. Esto se está diciendo entonces que la relatividad en el espacio es cambiante por el índice. ¿De acuerdo? Esto quiere decir, continuamos. Esto quiere decir que la primera dimensión es una línea recta donde nace el horizonte, que es el fin y nace del punto de inicio. Oiga bien, en cada una de las partes en que hay un punto, se divide en una recta. Nace de aquí la división y la recta. El paralelo es la segunda dimensión. El paralelo es la segunda dimensión de línea que tiene la misma pendiente y son números naturales que no se cortan. Aquí le podemos llamar la suma. Esa es la continuidad. Y la perpendicular
se intersecta con dos o más líneas con un ángulo de 90 grados en los ejes X y Y que la orientan. Oiga bien, que la orientan. Cuando la línea paralela en el mismo plano, que van en la misma dirección y nunca se cruzan entre sí, cuando una tercera línea llamada transversal cruza esta línea paralela, crea un ángulo. Oiga bien, un ángulo crea cuando una tres líneas llamada transversal cruza esta línea paralela, crea el ángulo. Oiga bien cómo se está creando. Cuando una línea cruza y forman varias líneas más llamadas transversales, cruzan estas líneas paralelas, crean ángulos. O sea que las líneas paralelas son las que crean los ángulos. Oiga bien. Ahora, cuando hablamos de ángulo, ¿a qué nos referimos? Es la porción indefinida de plano limitado por dos líneas que parten de un mismo punto, o por dos planos, oiga bien, que parten de una misma línea cuya abertura puede medirse en grado. Ahora sale del ángulo el grado. Oiga bien, ¿de dónde sale? Sale la perpendicular, luego llega la transversal, luego se forma un ángulo y de este ángulo sale el grado. Oiga bien, ¿por dónde vamos? Encajando cada punto, cada línea, cada lugar en el universo. Creado, porque estamos creando. A partir del punto empieza todo a crearse. Oiga bien, ¿de cuál es el punto? Una imagen, y esa imagen viene de una luz. Continuamos. Recuerden que estamos en el ángulo, es la parte del plano formada por dos cimes rectas que tienen un origen común o dos rectas que se cortan. En este caso da lugar a cuatro ángulos, elementos de un ángulo y sus partes, porque estamos en el ángulo. Recuerde que del ángulo pasamos al grado y continuamos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la abertura formada por dos semirrectas, lados con un mismo origen llamado vértice. Por ejemplo, dentro de un triángulo existen tres ángulos que en todas suman 180 grados. Oiga bien, ¿de dónde sale los 180 grados? De un ángulo, porque para buscar la gravedad se necesitan líneas que corten paralelas y líneas que crucen transversales para formar un ángulo. De otra forma no se podría formar un ángulo. Esto nos quiere comprobar que desde una línea recta, horizontal y vertical forman una cruz para formar un ángulo, y desde ese punto se forma una esfera, un planeta, el universo. Cualquier forma circular se forma desde esta posición, que ese es el ejemplo que le estamos explicando para decir de dónde nace el universo. Recuerde que del ángulo nace el grado, y decimos el grado, estado, valor o calidad susceptible de variación dentro de una serie o un proceso o una escala ordenada de forma creciente o decreciente, que se pone en relación con otro estado de valores, calidad de la misma serie, escala, proceso, donde estamos hablando del grado. Todos estamos implicados en el caso, pero en diferente grado. Oiga bien, escuche que estamos en el grado. ¿Y cuál es el significado del grado? El valor o medida de algo que puede variar en intensidad en su grado, o mayor o menor grado. Estamos hablando de que el grado nace del ángulo. Y si nos abocamos a poner cuáles son los tipos de grados que existen, podemos decir que el grado como unidad de temperatura es el grado Celsius, el Fahrenheit y el Kelvin. Y el Kelvin. De esto estamos hablando.
Ahora, si buscamos la función del grado, es un polinomio P y X es el mayor exponente al que se encuentra elevada la variable de X, porque estamos buscando X. Entonces vamos a buscar un grado de un polinomio P para encontrar la variable de X, que es el mayor exponente al que se encuentra elevada la variable de X. Estamos hablando del grado, recuerden siempre eso. Y decimos que el grado es relativo, porque es cambiante, es variante. Por ejemplo, grado relativo de un polinomio. El grado relativo de un polinomio es el mayor exponente de una variante que tiene un polinomio. Y vamos a continuar. Vamos a continuar. Seguimos con perpendicular. Recta, dice aquí. Recta, dice, son perpendicular cuando al cortarse dividen el plano en 4 regiones iguales, cada uno de los cuales es un ángulo recto, al punto de interacción de dos rectas perpendicular se lleva a pie de cada una de ellas en la otra. Cada línea que corta en un cateto o base de la vértice o punto donde se encuentran dos o más elementos unidimensional. Ejemplo, XY, curva, vector, recta, semirrecta, segmento y curva, que son parte de una vértice. Ejemplo, la rotación de la Tierra. Ahora vamos a poner la información de la rotación de la Tierra. Lo puse como ejemplo. Más adelante ya estaremos hablando de eso. Por ejemplo, la rotación de la Tierra está sujetada a cada vértice X y Y. Recuérdense que anterior le hablamos ejemplo X y Y. De X y Y, donde está dividida en 4 partes iguales. Norte, sur, este y oeste. Cada parte tiene una rotación o un movimiento distinto por el movimiento de la unión de la gravedad en cada punto X de sus vértices. Por ser su trayectoria elíptica o movimiento, es decir, un círculo achatado en 2 de sus extremos, como el que figura la base de un cono, porque la Tierra se divide en 2, día y noche, por su temperatura. Se divide en 2 de día y noche por su temperatura. Y cuando hablamos de temperatura, ¿a quién nos estamos dirigiendo? Vamos a ver si se recuerdan. ¿Se recuerdan? Recuérdense lo que hablamos de perpendicular y lo que hablamos de paralelos. Estamos hablando del grado y vértice cuando estamos buscando este tipo de grado o cuando estamos buscando la temperatura. Porque la Tierra se divide en 2, día y noche, por su temperatura de luz y sombra que dividen por fuera, pero se unen por dentro en 4. Esto quiere decir que se multiplica y nos dan 8. ¿Y qué tiene que ver el 8? Porque el 8 es un equilibrio, es un octeto. Y para usted entender lo que es un equilibrio, un octeto, vamos a explicárselo ya mismo. Y dice aquí, ¿qué significa el octeto? Por su parte, es algo que está formado por 8 componentes. La regla del octeto o regla del octeto es postulado que se emplean en contexto de la química. Se trata de la tendencia de evidencia de los átomos de completar un nivel energético con 8 electrones para alcanzar la estabilidad. Entonces, por fuera la rotación entre el sol, el día
que es la luz, y la noche, que es la caída del sol. Entonces forma una rotación de 4, porque tenemos 4 estaciones. Entonces, si usted suma 4 rotaciones por 2 vértices de lado y lado de luz y oscuridad, usted está multiplicando 2 por 4, que le va a dar 8 para formar un octeto, un equilibrio, donde este octeto nos explica todo aquí, nos explica claro y preciso que un octeto, dice aquí, donde que evidencia los átomos de completar su nivel energético con 8 electrones para alcanzar la estabilidad. Si nuestro planeta no tuviera este tipo de rotación, no tuviera un equilibrio, sino que tuviera un desorden. Y continuamos. Se divide y se multiplica para formar el equilibrio de un octeto, que es el orden de lo creado para cada sistema indicado individualmente en la escala evolutiva de su misión. Esto puede ser lo mismo para cada planeta que orbita en el sistema solar por la gravedad. En este punto empieza a comprobarse que solo existen los humanos, existen en este planeta. Lo demás ya ustedes deben de saberlo. Continuamos. Ahora bien, para nosotros poder entender todo esto, vamos a seguir buscando más del universo. Y tenemos que irnos a cómo fue creado el universo desde este punto. Ya dijimos una parte, ya tenemos una idea de una imagen, pero ¿cómo puede ser que el producto nada más sea una imagen? Y buscamos que el universo y esa luz están divididas en dos. Dividido en dos para multiplicarlo en dos. Ejemplo, si mi esposa y yo estamos divididos en dos, cuando nos unimos creamos un bebé y ya adoptamos a ese bebé como nuestro hijo, cuando en el tiempo, espacio relativo, ese hijo llegue a la luz, sale del universo y llegue a la luz, estamos creando. Y ahí mimito, ya no somos dos ni uno, si ya somos tres, empezamos a ser infinito. Por eso es que el universo es infinito. ¿Y de quién estamos hablando? De un estado de reposo. Y dice aquí, reposo, estado de la materia donde el cuerpo no se mueve, sino que se divide en dos. ¿Por qué se divide en dos? Le explicamos porque se unen. Y al unirse, ¿recuerdan lo que hablamos del impacto? Hacen una oxidación, un éxtasis, se separan y forman y crean. En ese espacio-tiempo de la gravedad sale el bebé. Aquí estamos hablando de dónde nace el reposo y de dónde nace el universo, que es de la luz. Y dice, estado de la materia donde el cuerpo no se mueve, sino que se divide en dos, en reposo relativo y reposo permanente. Reposo operativo, reposo relativo, es cualquier cuerpo en el espacio estático, aislado o desarticulado. Trata sobre el equilibrio de los cuerpos, es decir, lo que se encuentran en estado de reposo o se mueve con una velocidad constante. O sea que el estado de reposo, usted puede estar tranquilo, por fuera se está moviendo, pero por dentro está en un estado de equilibrio. Se mueve con una velocidad constante. ¿Por qué constante? Porque tiene un equilibrio. Y el significado es estático, perteneciente o relativo a la estática.
Oiga bien, el significado que buscamos del reposo es estático, ¿eh? Porque es perteneciente o relativo a la estática, que permanece en uno mismo, que permanece en un mismo estado, sin mudanza en él. Repito, estática, el significado es estático, perteneciente o relativo a la estática, que permanece en un mismo estado, sin mudanza en él. Y dice, el sistema estático o sin moverse, dice aquí, continuamos, ¿qué es un sistema estático? El estático o sin moverse, si su salida en cualquier instante de tiempo depende solamente de la entrada en ese mismo instante de tiempo. O sea, nos explica aquí que si su salida en cualquier instante de tiempo depende solamente de la entrada en ese mismo instante de tiempo, si el sistema no es estático, oiga bien, el sistema estático depende solamente de la entrada en el mismo instante del tiempo, solamente de la entrada. Y recuerden cómo se hace el bebé, solamente en la entrada, en la expulsión. Y dice, si el sistema no es estático, se denomina dinámico o con memoria. O sea que cuando el momento dinámico entra en la eyaculación de la creación del bebé, estamos hablando que ya en momento en que entra pasa a ser, se denomina dinámico con memoria, pero en el estático, si en el tiempo de su entrada solamente en ese mismo instante de tiempo, si es de acuerdo, el estático, recuerden bien que el sistema estático, dice aquí, estático o sin movimiento, si su salida en cualquier instante del tiempo depende solamente de la entrada en ese mismo instante de tiempo. O sea, si nada más depende de la entrada, es estático, porque nada más depende de la entrada, entra y sale, entra y sale. Pero si es un sistema no es estático, se denomina dinámico o con memoria. Esto lo estaremos explicando más claro. Dice que es un sistema estático. Dice, un sistema cuya respuesta o salida debe solo a la entrada presente. Se conoce como un sistema estático. El sistema estático también se denomina sistema sin memoria. Estamos hablando que de aquí estamos hablando de dos tipos de sistemas. Sistema estático sin memoria y dinámico con memoria. Esto quiere dejar dicho que nuestro cerebro, el comportamiento debe de estar dinámico, porque cuando está estático está sin memoria, la falta de conocimiento, a lo que le llaman la ignorancia. De aquí nace, de esta creación hermosa y maravillosa, nace la memoria, el conocimiento, la creación divina de Dios. Ejemplo, cuando hablamos de memoria, hablamos de almacenamiento conjunto de sistemas, informática, de datos almacenados o empaquetados. ¿Y de quién estamos hablando? Del cerebro, donde el cerebro empaqueta todas estas informaciones o datos y lo almacena en donde, en la memoria. ¿En qué sistema? En el sistema dinámico, porque el sistema estático, dice aquí, que es solamente el instante en el tiempo donde entra o sale. Y para retener tenemos que tener un sistema dinámico, que se denomina dinámico
con memoria. Porque recuerden que si el sistema no es estático, es dinámico. Donde está la memoria, donde es con memoria. Continuamos. ¿Qué es estático? Vamos a continuar con lo estático. Es lo que nos mantiene a salvo cada vez que nos toca. Entra a un edificio o cruza un puente. Es lo que nos mantiene a salvo. Dice, sinónimo: inmóvil, fijo, quieto, detenido, estacionado, paralizado, inmovilizado. El estático. Recuérdense que en el estático hay movimiento, porque son los reposos. Es un reposo dentro. Estamos hablando dentro. Ejemplo, el sueño. Hay un movimiento en el sueño de reposo, dormir, la vista, al movimiento relativo. Cuando usted va a mirar, usted hace un movimiento relativo, porque es un proceso en el cual usted tiene estático de movimiento, pero de almacenamiento tiene que ser dinámico. Por eso cuando nosotros estamos en un reposo de descanso, descansamos en una constante reposo de equilibrio, de constante. ¿Y qué leímos aquí? ¿Qué fue lo primero que leímos cuando hablamos de reposo? Que se mueve con una velocidad constante. Para nosotros dormir tenemos una relajación, y en esa relajación es un movimiento constante fijo en donde podemos pasar de un lugar a otro en el plano espiritual, en la energía, en un reposo. Y continuamos. 3 tipos de estático: el contacto, el desprendimiento, el almacenamiento estático por fricción, la acumulación estática por fricción. El almacenamiento es dinámico. Decimos los 3 tipos de estática: por contacto, cuando usted tiene un contacto, recuérdese que en el frío y en el calor usted tiene un contacto y le da corriente si usted tiene mucho frío. Si tiene mucho calor y le da aquí, cuando en el invierno en los Estados Unidos usted tiene un contacto, le da ese desprendimiento de energía. Y por acumulación estática, que es por fricción también. Ahí estamos hablando de lo que es los 3 tipos de estático. Continuamos. Buscamos, recuerden que hablamos de la imagen. Ejemplo, la imagen es un informe. La imagen es un informe porque es como una señal. Ojo, los elementos estáticos, cuando hay agregado en un elemento estático a la sucesión de un informe, de una imagen, pueden moverse redimensionalmente cambiando su color o símbolo y alinearlo con otro gráfico. Recuérdense de eso. Cuando hablamos de imagen ya estamos pasando a un conjunto de eventos estáticos que pueden cambiar en el tiempo porque es relativo. Los colores, la alineación, el gráfico, el símbolo pueden cambiarse, se puede mover y redimensionarlo. Por eso ese es el estático. Es relativo. ¿Qué es estático y los estáticos? Estático o estático. Conciencia de la belleza. Estamos buscando aquí estética y estática. El estética de la estética, conciencia de la belleza, explora su diferente manifestación de su rol de vulnerabilidad o privación de la libertad o característica de dicha estática en un sentido de individual estático o innumerable. Estamos hablando de estática. Estática.
Ahí explicamos este tipo de lo que es la imagen, cuando usted ve en la estática, la belleza. De aquí nace la percepción de nuestra vida, de nuestro vivir, la belleza, el carácter, esa libertad, esa privación, ese rol de vida que usted tiene en la personalidad, de lo que usted ve, de lo que usted puede decir, juzgar, condenar, cambiar. Por eso de aquí nace el libre albedrío, porque es relativo, el estática. Ya va cogiendo forma. Escuchen bien, ¿qué significa la energía estática? Se refiere a la acumulación. Se trata de la acumulación de masa de energía en una materia acumulada que se hace potente cuando esta carga se transmite de un objeto a otro y produce un chispazo o calambrazo. Aquí estamos hablando de la acumulación, de la acumulación de la energía en la masa, que causa un chispazo, un calambre. Recuérdense que hay personas que cuando la energía se atanca, le da calambre, y ese chispazo hace que se mueva porque está muy cargado, el cuerpo se carga, igual que la tierra que se carga, y caen rayos en diferentes lugares cuando truena los relámpagos. Pero es por esta situación estática de energía que el cuerpo está cargado, la tierra o el ser humano. 4 tipos de electricidad estática: fricción, conducción, inducción y polarización. Y polarización, dijimos, fricción, conducción, inducción y polarización. Dice aquí nota. Nota es que yo escribo de los pensamientos. La estática o estética, la característica como un sentido individual estático, invulnerable, que no puede ser dañado. Oiga bien, cuando hablamos ahorita de la estática o estética, son las características como el sentido individual estático, invulnerable, que no pueden ser cambiados. O sea, cuando hablamos de estática en el cuerpo humano, hablamos de los sentidos, que usted refleja, que usted ve, lo que usted siente, las emociones, las hormonas. Como hablamos de sentido, hablamos de sentimiento, sinceridad, la capacidad de entender, el raciocinio, la razón, el razonamiento, la inteligencia, que es provocada producto de la estática. Cuando es una inteligencia muy grande, ya ahí entra la dinámica, para que la dinámica sea la que almacene la información. En pocas palabras, cuando una persona en su cerebro tiene 2 funcionamientos, una entra y otra cierra la dinámica para almacenar. Entonces nuestra conciencia tiene un almacenamiento de informaciones que usted ve y refleja. De ahí es la balanza donde Dios medirá a cada quien por sus acciones, entre la estática y la dinámica. La estática entra y sale, y la dinámica es la que tranca, la que guarda, la que almacena. De ahí vendrá todo lo que el Padre ha dicho en su Biblia. Bueno, continuamos. Energía estática. Humedad, seco, el entorno. Sintética, lana o papel o plástico. Seda, nylon o seda. Frotal, rayos o descarga eléctrica o algodón. Los diferentes tipos de energías estáticas. Ya sabemos que estas energías son las que se manifiestan en el entorno. Ahora, la composición estática, horizontal y vertical. ¿Por qué horizontal y vertical? Bueno, porque tienen todas estas energías estáticas de frotar, de descarga eléctrica, de toda esta humedad, de seco en el entorno, de sintética, porque frotan, se mueven, nace la vibración, de ahí empieza el impacto, la creación, porque se unen en un punto, salen y tienen que tener una velocidad y una fuerza, una expulsión. De ahí
Y continuamos el horizontal y vertical para evitar el movimiento horizontal y el horizontal y el vertical. Y decimos, los colores son, dijimos que los colores son tenues y análogos, y la gama de tonos se comprimen en valores medios. En valores medios, repetimos, los colores son tenues y análogos, y la gama de tonos se comprimen en valores medios. Recuerde eso. Continuamos. Cuando recuerde que hablamos de colores y nos referimos en esta posición de la estática, recuerde que entra la luz, y cuando la luz entra cambia la imagen en el color que va a percibir el ojo humano. Por esto hablamos de estática, porque la estática es la composición estática que lo genera el horizontal y el vertical en la dirección del punto donde entra la luz y cambia a los colores, a los diferentes tipos de energía. Visión del universo, que es el lugar correcto para explicar. Y si lo explicamos, lo ponemos ejemplo de diferentes formas para que usted entienda todo lo que le estamos explicando y no haya pérdida. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, la primera parte, porque se extiende en mucho, es mucha información. Esta es la primera parte. La segunda parte vendrá mucho más profundo, más interesante, pero muy interesante. Lo que viene en la segunda parte es tan interesante que usted va a tener que sentarse bien y saber bien cómo sentarse y comer algo, porque es muy profundo lo que viene. Ya estamos hablando del principio, Todavía nos falta más información del reposo relativo, y nos falta después el conjunto. Nos falta un sinnúmero de información que ya lo estaremos dando más adelante. Bendiciones para todos. Te vi. Y sigan a Fe Inolvidable.